Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Vía Pública. Esta noche la Unión Demócrata Independiente, la UDI, anunció que el diputado Guillermo Ramírez asumirá como nuevo presidente nacional de ese partido. Decisión tomada por la Comisión Política de la UDI tras la renuncia en la mañana, cerca del mediodía de este martes, del senador Javier Macaya a la presidencia de la colectividad en medio de la polémica generada por sus propias declaraciones respecto a la situación judicial de su padre, Eduardo Macaya, que, como usted sabe, ha sido recientemente condenado a 6 años de cárcel por abuso sexual reiterado a menores. A Macaya le quedaban aproximadamente 5 meses al mando de la UDI, pero bueno, esto hizo que se precipitara el fin de su periodo. El senador de oposición deja el cargo en medio de duros cuestionamientos por poner en duda las pruebas que terminaron con la condena en contra de su padre. No es porque en general no se comprenda o no se empatice con el sentimiento que un hijo, en cualquier caso, pueda tener frente a la condena de un padre, por responsable que sea. Porque eso es del campo de lo personal, de lo familiar, de lo humano, si se quiere. Pero distinto cuando se tiene una responsabilidad política, cuando es miembro de un poder del Estado, cuando dirige un partido político y no hace solamente declaraciones en referencia a la condición de padre e hijo, sino que entrar en el detalle de si la prueba A, B o C que llevó a la condena está bien o mal considerada. Eso es la imprudencia, y no lo decimos nosotros porque no nos corresponde, pero el error que reconoce Macaya haber cometido en una entrevista del domingo recién pasado. Por otra parte, la Defensoría de la Niñez anunció que interpondrá un recurso de queja ante la Corte Suprema luego de que se revocara la prisión preventiva en contra de Eduardo Macaya, mientras que Gendarmería abrió un sumario administrativo por presunto trato preferente en la cárcel de Rancagua. Vamos a la mesa de conversación, pero antes vamos a ir a Valparaíso, porque esta comisión política de la UDI definió quién será el sucesor, como le decíamos, de Javier Macaya en la presidencia del partido. Poirot Escobedo tiene detalles. Poirot, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Sin duda ha sido una intensa jornada la que vivió en este caso el senador Javier Macaya, quien después de conocerse una serie de entrevistas y declaraciones respecto de la situación judicial de su padre condenado por abuso sexual, estas opiniones generaron un repudio generalizado, transversal, que desencadenó en que él reconociera primeramente un error en la mañana y horas más tarde él diera un paso al costado como timonel de la UDI. Bueno, durante la jornada se ha entendido que es apremiante o era apremiante poder resolver esta situación dada la coyuntura electoral, la inscripción de pactos esta semana, y ya ha sido ratificado, hemos tomado conocimiento de esa información, el diputado Guillermo Ramírez Díez, quien se desempeña como parlamentario desde el año 2018 y al mismo tiempo ha oficiado en distintas instancias ya como secretario general en su oportunidad, como jefe de bancada de la UDI, y ha tenido también distintos roles dentro del Congreso. Para hablar de este tema está junto a nosotros el diputado Gustavo Benavente, actual jefe de bancada de la UDI. Diputado, ¿por qué se ratifica Guillermo Ramírez después de un momento complejo para el partido? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, la verdad es que, como ya se sabe, efectivamente la Comisión Política por una amplísima mayoría ratificó el nombre de Guillermo Ramírez como nuevo presidente de la UDI. Nosotros creemos que es la mejor persona para encabezar la UDI, dadas las circunstancias y dada la trayectoria que tiene el diputado Ramírez, jefe de bancada, integrante de la Comisión de Hacienda y también ya anteriormente había ocupado la Secretaría General de la UDI. Por tanto, encabezar el partido no le es del todo extraño. Creemos que además es una figura que puede convocar a más personas en este gran proyecto que para nosotros constituye la UDI, que obviamente estamos además en una situación
expectantes frente a un pacto electoral y a la inscripción de candidatos muy próxima. Se decía en el comunicado que comunica la ratificación del diputado Ramírez que la UDI es un proyecto colectivo que va más allá de cualquier situación individual. ¿Usted cree que esa situación individual del senador Macaya pudo haber afectado de alguna manera al partido en una semana clave para la inscripción, en este caso de candidatos, como usted señalaba? A ver, yo me quedo justamente con lo que usted dice, que la UDI es un proyecto colectivo, y en tal sentido valoramos la renuncia de Javier Macaya, quien antepuso de una u otra manera los intereses de la UDI, nuestro proyecto colectivo, por sobre una situación familiar que lo aqueja, que es una situación bastante compleja, y en tal sentido yo me quedo con eso, en que se ratifica una vez más que por sobre a lo mejor las situaciones personales de cada uno, por muy difíciles que ellas sean, siempre está el interés colectivo que representa la UDI para todos nosotros que militamos en ella. Bien, diputado Gustavo Benavente, jefe de bancada de diputados y diputadas de la UDI, en este caso, también aportando antecedentes a la ratificación del parlamentario, el diputado Guillermo Ramírez Díez, como nuevo presidente de la UDI, presidente interino, al menos hasta diciembre, cuando se dé nuevamente un proceso eleccionario al interior del gremialismo. Muy bien, Poiro de Joven, muchas gracias. Y presentamos a nuestros panelistas de esta noche, nuestros invitados permanentes. Rodrigo Orellano, que es vicedecano de la Facultad de Gobierno de la UDD. Rodrigo, gracias por estar aquí. Buenas noches. Muy buenas noches, Matías. Y Nerea Palma, que es académica de la Escuela de Ciencias Políticas de la UDP, integrante de la mesa directiva de la Asociación Chilena de Ciencias Políticas. Nerea, gracias por estar aquí como siempre. Gracias, buenas noches para ustedes. Habíamos echado de menos. Sí, debo decir yo también. Muy bien, Yo también. muy bien, pero aquí estamos. Corresponde, Rodrigo, partir por ti, porque muchas veces lo hemos señalado, aquí full transparencia y como corresponde. Tú eres militante de la UDI, que es el día más crítico de los últimos años. Ha habido otras crisis, todos los partidos han tenido sus crisis. Probablemente no será la más grave institucional, pero sí de quien dirigía. ¿Cómo has visto que se desarrolla la crisis? ¿Cómo se ha resuelto la crisis en este día con tanta noticia? Yo creo que tú lo has graficado muy bien. La UDI es un partido que, bueno, yo diría que no ha estado nunca exento de complicaciones. De hecho, uno de sus fundadores murió siendo presidente, fue asesinado en democracia, me refiero a Jaime Guzmán. Después Jovino Noboa también fue cuestionado en uno de los casos quizás más truculentos que uno ha visto en la política, que fue el caso Spinetta, donde se le involucró injustamente también a él. En ese caso, el caso del financiamiento de la política, que comenzó, se indicaba a la UDI y después se exteriorizó a todos los demás partidos. Así que para la UDI no es novedad, yo creo, que enfrentar estas dificultades. Y tú lo explicabas muy bien, yo creo que al comienzo, Matías, lo que sucedió en estos días, que Javier Macaya, el expresidente ahora de la UDI, cometió, en palabras de él, un error que finalmente, al poner en riesgo parte de lo que significaba la UDI, la campaña y una serie de cuestionamientos que vinieron por parte de amplios sectores de la izquierda, algunos también incluso del sector de Chile Vamos. O sea, hoy la senadora Gatica, María José Gatica, llamando a que renunciara. Me pareció bastante insólito que un partido se involucrara en una decisión del otro, pero tuvo mucho eco en su partido, no tuvo, al menos yo... Sí, es verdad, sí, por suerte... Más bien ella. Sí, por suerte, igual uno se sorprende a veces de estos gestos, a veces de ciertas deslealtades que existen en la política, pero la política sí, es dura, y muy dura a veces. Yo creo que el expresidente Javier Macaya le tocó enfrentar una dureza. Él reconoció el error, y yo creo que eso es muy valorable, y rápidamente tomó una decisión para no afectar a la UDI, lo que viene en adelante la UDI, la decisión de renunciar. Creo que fue una decisión correcta, fue respetada y fue aprobada por una gran... ¿A tu juicio era sostenible? Si vamos a poner un caso hipotético, que Javier Macaya no hubiese reconocido el error. Yo me imagino en lo humano que una persona cualquier persona que le ocurre lo que le ocurrió a él y a su familia, es decir, que a un padre lo condenan, no lo acusan, lo condenan por un caso tan grave como este, el shock es tan fuerte que uno eventualmente puede cometer errores, ¿no es cierto? Me refiero a Macaya. Si Macaya se hubiese dicho, no, yo sigo, un poco Joe Biden, que decía, yo sigo, un caso totalmente distinto, pero de manera un poco terca. Si hubiese pasado eso, ¿la UDI era sostenible de que lo mantuviera, o tú crees que poniendo en riesgo a Belín Matei, su candidatura y la institución, igual tenía sus horas contadas? Yo creo que es
Javier Macaya tomó la decisión de renunciar, él entendió y sopesó que la situación se había transformado con un grado de cierta insostenibilidad. ¿Presionado o lo hace él? Yo tengo la sensación de que fue una decisión bastante personal, al menos yo no leí dentro del partido nadie que aprovechara esta oportunidad para tratar de sacar cuentas legítimas, políticas y cuestionar un error que él mismo lo reconoció, y en eso yo creo que hay que de alguna forma reconocer que en política pocas veces se reconocen los errores. Lo hemos visto hace poco, el mismo presidente que sindicó y atacó a Carabineros y dijo que habían habido asesinatos y todavía no se disculpa por esos dichos, pero él lo reconoció y rápidamente renunció. Yo creo que eso ayudó a descomprimir la UDI y rápidamente la UDI también tomó carta en el asunto y desde mi punto de vista nominó y presentó y definió a un gran presidente. Yo creo que Guillermo Ramírez va a ser un gran presidente para los desafíos que tiene la UDI en el futuro y creo que va a servir también para avanzar en las negociaciones municipales, que son los más importantes, y las elecciones que están a 90 días para que Chile Vamos tenga un buen resultado. Yo tengo una muy buena evaluación del rol que tiene Guillermo Ramírez y creo que lo va a hacer muy bien como presidente. Nerea, ¿era sostenible desde el punto del análisis político la posición de Javier Macaya? Te voy a poner dos escenarios. Antes de que hiciera la polémica entrevista, porque quedaba blanco de eventuales ataques, y después de la entrevista donde él mismo comete el error que reconoció después, que expone mucho a su candidatura, me refiero a Belín Matei, a su partido, a su liderazgo, ¿era sostenible? Desde mi punto de vista, no. ¿En qué sentido? En el sentido que antes de la entrevista, que me parece a mí que fue más la gota que rebalsó el vaso, porque las críticas iban a venir durante la semana. O sea, me parece que independientemente de las declaraciones, que evidentemente de alguna u otra manera aumentaron la presión, hicieron más insostenible que quizás siga la presidencia de la Unión Demócrata Independiente, las críticas del sector iban a venir de todas formas y por supuesto también de la vereda opuesta también. Sí, guardaba absoluto silencio, no hablaba ni una palabra. ¿Igual te parecía difícil que se mantuviera? A mí me parece que sí, pero ¿desde qué punto de vista? Desde que la UDI es uno de los partidos más importantes de Chile, no solamente actualmente por la cantidad de diputados, la cantidad de senadores que tienen, sino también desde el retorno a la democracia. Y por lo tanto, que un partido como la UDI esté liderado por alguien que esté cuestionado, siempre lo va a hacer demasiado difícil continuar. Eso independientemente que se continúe o no, porque sabemos que puede ceder ante la presión, renunciar, que me parece en este caso fue absoluta y completamente correcto, entendiendo que hay elecciones municipales. Un segundo, ¿por qué cuestionado si es que él guardaba silencio? Me parece que dentro de los aspectos más responsable es el padre. Exacto. Pero yo creo que lo más importante de este caso es que se esperaba una reacción de Javier Macaya desde el punto de vista de, bueno, se esperaba una defensa hacia el padre, evidentemente, al ser su padre, pero al ser senador y ser parte también de liderar un partido muy importante y ser parte también del poder legislativo, evidentemente que en el momento en que lo defendiera, las críticas iban a ser más fuertes. Entonces, de alguna u otra manera, para mí era cuestión de tiempo en que pudiera seguir o no en la UDI. Me parece que fue, sin duda alguna, la decisión correcta. Y también con el nuevo presidente de la UDI, que también me parece que va en la dirección correcta, sobre todo apuntando no solamente a su liderazgo, a competencia, sino también el marco generacional en el cual está la UDI hoy día renovando su cúpula partidaria. Y una vez que hace las declaraciones y él acepta el error, ¿te parece que es por decisión propia o al final es porque ponía en riesgo la línea completa de un partido? Yo creo que son las dos cosas. ¿Sabes? Evidentemente que lo exterior a tanto el expresidente de la UDI como el partido, es decir, las críticas que vienen, sobre todo pensando que tenemos elecciones no solamente municipales, sino que también de gobernación, y que esto va a servir para proyectar la candidatura de Belín Matei, es un momento extremadamente crítico como para dar cualquier movimiento en falso. Y le pregunto a los dos. Sí. ¿Qué efectos creen que va a tener para la UDI o para la oposición en las próximas elecciones el caso Macaya? ¿Cero o de 0 a 100, digamos? Sí, o sea, en ese sentido me gustó el paralelo que hiciste un poco con Joe Biden desde el punto de vista que entre antes renunciara iba a tener más tiempo en el fondo el Partido Demócrata, en este caso la UDI, para recuperar su imagen.
Y bueno, más allá de la convención republicana, que el timing también fue en parte eso en el caso de Joe Biden, pero en el caso de Javier Macaya me parece el timing perfecto en el sentido que entre más tiempo dejaba y se dilataba, más cuestionamiento no solamente a él, sino seguramente a su partido, porque dentro de las críticas que se podían hacer es, ok, Javier Macaya era el presidente del partido, pero ¿qué pasa con el resto del partido que él lo está respaldando o no lo está respaldando? ¿Desde dónde vienen las críticas? Eso seguramente iba a ser la discusión del resto de los días. Entonces, era mejor cortar ahora ya para que la UDI pueda recuperarse de aquí a octubre, fundamentalmente. Yo creo que en parte la decisión de Javier Macaya va en esa lógica, de tratar de alguna otra forma no transformar su caso en un tema de discusión de la campaña municipal. Ahora, también la campaña municipal es quizás de las que se enfrenta el electorado la menos política, es mucho más local, es mucho más de personalismo, de los valores de la persona, más que la institución por la cual participa, el partido que viene detrás. Entonces, yo tengo la sensación, usando tu escala de 0 a 100, que va a influir bastante poco. La elección son en 3 meses más, esto ha durado un par de días, probablemente quizás pueda llegar a algunos coletazos y seguramente van a haber algunos que van a tratar de utilizar este incidente o el caso de la renuncia de Javier y el cambio para sacar algún beneficio político, eso es lógico y lo hemos visto estos días también, pero yo creo que el impacto electoral va a ser muy poco o casi cero. Está bien, y el impacto en otros escenarios, en el impacto en las negociaciones, porque estamos viviendo, más allá de la elección municipal, se están viviendo definiciones en el Parlamento, por ejemplo, cruciales para reformas, pensiones, qué decir, el famoso veto, que no sabemos si va a llegar o no por la elección o por la multa por la elección o no multa en la elección. Son negociaciones duras, difíciles y que van a marcar el devenir quizás de la política, de lo que queda de gobierno. ¿Ustedes creen que la UDI queda con el ala un poco averiada para negociar hoy día o con Guillermo Ramírez mañana borrón y cuenta nueva y es un partido que puede negociar con todas sus cartas sobre la mesa? ¿Se afecta? Sí, o sea, esta es una oportunidad, porque uno podría decir, ya, a ver, le toca una nueva presidencia, le toca en un periodo muy, muy difícil, uno podría decir, está condenado a tener que agachar el moño. Pero en realidad también se puede ver como una oportunidad para empezar a reforzar la presidencia. O sea, qué mejor manera de partir con una negociación que, desde el punto de vista de los intereses de la UDI y del punto de vista de los intereses de la coalición en general, es fructífera. ¿Qué pasa si es que un nuevo giro en la UDI, que puede estar encabezado por Ramírez, permite destrabar discusiones que antes simplemente estaban absoluta y completamente difíciles de manejar, no solamente en la UDI, sino que en la coalición, como por ejemplo la postura con respecto a la reforma de pensiones? Entonces, no descartaría, no me casaría con ninguna de las dos opciones, pero no descartaría que un nuevo liderazgo efectivamente pueda dar luz a un nuevo impulso. Sí. ¿A ti qué te parece más conociendo por dentro de la Fíjate casa? que tengo una mirada diferente, teniendo cierto conocimiento y más cercanía. Yo creo que las grandes reformas que se van a discutir durante los próximos meses en el Congreso, me refiero a pensiones, la tributaria, son temas en los que existe una profunda convicción en Chile Vamos, particularmente en la UDI, de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, independiente que el negociador principal sea Javier Macaya, sea Guillermo Ramírez o sea otro parlamentario. Yo en eso creo que la UDI ha tomado una convicción de cuáles son el camino que le hace bien al país y no creo que el cambio de jugador en este caso altere la capacidad para, de alguna forma, ceder en algunos puntos al gobierno. Perdón, Creo que yo no me refería a la calidad del negociador, sino que la contraparte, ¿cuánto te va a cobrar tu crisis? Que le diga, mire, usted no... ¿Se han fijado que suele suceder esto, que en política o en un grupo determinado dice, ustedes no son interlocutores? Ha pasado en muchos casos. Pajarito nuevo, sí. O porque ustedes no se comportaron a la altura de los hechos, o porque vaya uno a saber qué razón. ¿Siente que le pueden cobrar a la UDI esta crisis, que no es tan mini, duró poco, pero no es tan mini? Es que yo creo que el tema de duración es muy relevante, fíjate, Matías, porque al final cuando las crisis, independiente quizás de la profundidad o no, se extienden en el tiempo, tienden a dañar mucho más. Y la verdad que aquí hubo una crisis profunda, ha salido un presidente de un partido político, pero creo que la decisión de Javier Macaya de haber renunciado a la presidencia del partido hoy, a pocas horas quizás de que haya estallado esta crisis, de alguna forma
aliviana la carga, descomprime el escenario para efectivamente poder avanzar en estas discusiones. Yo creo que en eso él quizás sopesó y valoró y fue parte de la decisión para haber tomado la opción de haber renunciado. Sábado, domingo y lunes se especuló en círculos políticos, en las conversaciones, incluso escribieron algunos, ¿qué va a hacer Evelyn Matei aquí? Y Evelyn Matei, en cuanto se supo lo de Javier Macaya, hizo un tuit o un Instagram, una declaración muy dura, sin dejar espacio para dudas de qué lado se ponía ella. Incluso usa ese término, creo. Está claro de qué lado hay que ponerse, de las víctimas. No voy a dar vuelta a esto, más que les he preguntado siempre por el daño eventual. Aquí, el beneficio eventual para Evelyn Matei de haber, en una posición tan difícil, haber marcado una posición tan firme, e inequívoca. ¿Le puede favorecer? Sí, sin duda sí. Evelyn Matei, fiel a su estilo, tomó una postura bastante marcada en este punto. Me parece que va en la línea de lo correcto, siempre ponerse del lado de las víctimas y especial, aún más todavía, teniendo en consideración que hay un fallo. Claro, no es una acusación, es un fallo. Exacto. Siempre del lado de las víctimas, mucho más aún si es que hay un fallo, me parece a mí sería como una rule of thumb importante a seguir, pero desde el punto de vista de lo político, creo que Evelyn Matei sale fortalecida de todo este clima que hay en la UDI, porque independientemente de que sea su partido, de que sea su presidente, ella es capaz de marcar, ¿cierto?, la línea de cuáles son sus convicciones, dónde están sus convicciones, y por lo tanto seguir proyectando su carrera presidencial, me parece a mí, sin mayor traspié. Los liderazgos se miden en parte no solamente por lo que dice la encuesta del fin de semana, sino por las decisiones a veces cuando son tan dolorosas, cuando involucran quizás también sentimientos. Pues yo creo que Evelyn Matei debe tener una cercanía importante con Javier y ella, pese a eso, también antepone quizás sus convicciones, su liderazgo y toma una decisión que a veces quizás la contrapone con lo que el presidente de la UDI en ese momento sentía. Y yo creo que eso se valora. Ser líder no significa abrazar solamente el éxito cuando uno está en triunfo en la ola, significa tomar decisiones que son duras cuando hay que tomarlas. Y creo que Evelyn Matei tomó una decisión correcta y eso sin duda yo creo que también confirma el liderazgo que ella tiene dentro del sector. A propósito de liderazgo, a propósito de decisiones difíciles, y les voy a cambiar de tema radicalmente, al gobierno no le resulta fácil en la crisis, otra crisis distinta, la crisis de seguridad que estamos viviendo, un poco pasar por arriba, legalmente, naturalmente, utilizando las facultades legales, no abusando, de una alcaldesa que es de tu propia coalición, me refiero a Iracy Hasler, que dice, me opongo porque esto afecta a la seguridad de la comuna, además estoy en elecciones, ¿cómo me hacen este daño? Y el gobierno dice, bien superior por sobre el bien individual. Usted será alcaldesa de mi coalición, pero el liderazgo del presidente Boric indica, le dice su ministro, aquí se hace la cárcel. Aquí incluso apelando a excepciones de permiso, aquí se hace la cárcel porque esto es lo que manda la ciudadanía. ¿Cómo leen ustedes esta acción de liderazgo también del gobierno? Sí, también me parece una señal muy importante e inequívoca de que este gobierno, en el fondo, la profundidad que quiere dar a la crisis de seguridad, me parece que va en la línea correcta. En general, el gobierno ha tenido bastantes dificultades para poder asentar la temática de seguridad más allá de no solamente proyectos aprobados, sino que en general tienen un discurso mancomunado desde, pensemos, la propia candidatura presidencial de Gabriel Boric, hasta el momento, seguridad se ha tomado sin duda la agenda y ha dado vuelta a todas las proyecciones políticas que uno podía hacer en términos de cuáles iban a ser los temas importantes de estos años. Y desde ese punto de vista me parece que cada señal que va en la línea de atacar esta crisis de seguridad, en este caso construir una cárcel en Santiago, me parece que va en la línea correcta, más aún pensando en que la alcaldía está encabezada por Iracy Hasler, que un asterisco me gustaría hacer. Me parece que puede ser importante esto en términos de la elección, especialmente pensando en que hay resistencia que se establezca la cárcel ahí, pero también es cierto que si nosotros seguimos la tendencia de la comuna, existe una alta probabilidad que Iracy Hasler no pueda ganar la reelección
porque se ha ido, cada vez que hay una alcaldía se va hacia la oposición de ese actual... En Santiago, si no me equivoco, ¿nadie se reeligió en Regreso a la Democracia o Rabinet una vez? Tengo la duda con Rabinet, sí, el único que tengo duda, pero el resto Dejamos nota a pie de página. por distintas razones, porque por ejemplo Alcaíno no se quiso presentar, Exacto. Joaquín Lavín tampoco se presentó, También Salaquet perdió, Toá perdió, Exacto, ahí sí. Alessandri perdió. En general, entonces, es una comuna que en el fondo los candidatos y los partidos saben que existe una alta probabilidad, que no deja de ser probabilidad porque no es ley, es una alta probabilidad que después se pierda por los desafíos que enfrenta la comuna. Entonces, por lo tanto, me parece a mí que tampoco es tan riesgoso poner una cárcel ahí pensando en que si es que no llega a ganar Iracy Hasler no puede decir fue por la cárcel. Sin determinar los aspectos técnicos, si conviene o no en Santiago o en la periferia o en otros lados, como han esbozado algunos expertos u otras personas, la misma alcaldesa Iracy Hasler, aquí hay dos elementos para poner a prueba el liderazgo del presidente Boric. Uno es la decisión. Pues ya lo anunció el ministro de Justicia, después de que estuvo medio oculto, no se atrevieron a decirlo el primer día, anunciaron solamente la cárcel, no quisieron decir el lugar, ya finalmente confirmaron que eventualmente sería en Santiago Centro, pero esto viene condimentado también con lo que se llama Matías, con una aprobación legislativa para apurar este proyecto de la cárcel y saltarse algunos trámites administrativos para que sea lo más rápido posible, porque en realidad la necesidad es ahora. Y en eso también va a tener que tener aprobado el presidente. O sea, va a tener que no solamente determinar el lugar, sino que ordenar su coalición de gobierno en la Cámara de Diputados y en el Senado, que no siempre lo han acompañado, sobre todo en los temas de seguridad. Entonces, hay una cosa es lo que se dice y otra es la capacidad de liderar a tu coalición dentro del gobierno, dentro del Congreso. Y ahí tiene un doble desafío el presidente Boric. Celebrar la decisión de instalar la cárcel, pero eso tiene que consolidarse con un Congreso que lo apoye justamente en esa iniciativa. Estamos en la hora, pero no, muy breve cada uno. El veto presidencial para una reprobación que hubo al final a la multa, o salió el proyecto sin multa, para aquellas personas que no voten. Pese a que la Constitución dice que tiene que tener multa, no establece qué multa, salió sin multa de la Comisión Mixta y ya está. El gobierno dijo que va a reponer con un veto, haciendo diferencia entre distintos tipos de extranjeros, los que tienen ciudadanía y los que tienen solo avecindados de derecho a voto. Pero hoy día se sabe también, o se ha sabido que es la probabilidad que el gobierno no envíe ningún veto. ¿Qué creen ustedes que va a hacer el gobierno y si es lo correcto que va a hacer el gobierno? Bueno, desde el punto de vista, o sea, yo estudio comportamiento electoral fundamentalmente. Mi tesis del doctorado es eso, que dicho sea de paso ya la entregué, afortunadamente. Buena hora. Además de eso, lo que muestra la evidencia empírica es que en la medida en que uno le baja el costo a votar, es más probable que las personas voten. Entonces, si es que uno le baja el costo sacando multas, bueno, eso abre la puerta... Pasa a ser voluntario. Exactamente. Abre la puerta para que las personas en este cálculo beneficio y costo se den cuenta que realmente no me puedo quedar en la casa si mi voto en realidad, mi voto no va a hacer la diferencia. Entonces me parece que cualquier cosa que vaya en la línea de reducir el castigo para no ir a votar, me parece que no va en la línea correcta porque de alguna u otra manera hace mucho más probable que el voto siga siendo desigual y que sigan votando en el fondo los mismos de siempre. Yo te agregaría dos antecedentes. El primer antecedente es que esto surge de una movida de última hora del ministro Elizalde, porque este proyecto de ley se discute en el Congreso para extender en 2 días la votación, dado que teníamos voto obligatorio y que por lo tanto el trámite para votar iba a ser más largo, etcétera, etcétera. Y aprovechando esa instancia se recurrió a un artilugio que todavía no he escuchado argumentos de forma y de fondo para justificar este cambio de reglas del juego a 90 días de la elección, a una semana que se inscriba. Estos cambios de reglas, ya que estamos hablando de comportamiento electoral, en un sistema electoral, para la elección que sigue, tampoco, yo lo he visto en Maduro, en Evo Morales, pero no lo he visto en Chile. O sea, de verdad que a mí me parece que es vergonzoso que por iniciativa del gobierno eventualmente nos quedemos sin la posibilidad de efectivamente tener un voto obligatorio con multa, que es lo que le corresponde. Yo espero que el ministro Elizalde, la ministra Vallejo y la ministra Toá cumplan su palabra, porque ellos dijeron que iban a promover el veto para que fuera obligatorio y no tengamos estos papelones, porque la verdad, Matías, a 6 días de que se inscriban los candidatos,
a 90 días de elecciones que no sepamos las reglas del juego. El padrón ya está cerrado. electoral. El padrón está cerrado. Pero no hace un sabemos mes. si va a ser obligatorio o no, quién va a votar, multa, etcétera. Rodrigo Orellano, Nerea Palma, muchísimas gracias, ambos, como siempre, por acompañarnos esta noche. Gracias, Matías. Gracias, buenas Estén muy noches. bien. Que estén bien. Si no puedes tener el control total de tu empresa desde cualquier parte y en línea, Kame ERP es para ti. Facturación electrónica, integración en banco, flujos de caja, remuneraciones. Mire, todo en un solo lugar y mucho más. Desde 12 UFs al año. Toda la información en kame.cl o en comercial@kame.cl. Nos separamos un momento, hacemos una pausa y volvemos. Espérenos. Aumenta la delincuencia, no graves robos, evítelos con Tepillé, la empresa líder en seguridad preventiva con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima, contrátelos en tepillé.cl. Si hablamos de pensiones, hablamos de algunos expertos y en la lista corta uno quisiera tener a, por ejemplo, David Bravo para entender. Y está David Bravo con nosotros, tenemos la suerte de que cuando lo invitamos viene. Así que aprovechamos su presencia, David Bravo. Muchas gracias por estar aquí, pues buenas noches. Hola Matías, encantado. David, como usted sabe, economista, doctor en economía, nos estaba contando, director del Centro de la Universidad Católica de Encuestas y Estudios Longitudinales. David, esto es como un déjà vu, como dice la canción de Cerati. También es un fantasma, dirán algunos. Los retiros. Este es el séptimo, también cómo se mida, pero es como el séptimo envión de retiros. 3 se aprobaron, 3 se han rechazado en distintos gobiernos, del presidente Piñera al presidente Boric. Se cumplió ya en la veda de un año en que no se podían presentar proyectos y casi al día siguiente, a las 12 de la noche, como la Cenicienta, caen 5 proyectos de distinta índole para retiros. Primero del general, luego vamos a lo particular. Como que está la inclinación a que siempre vamos a tener estos fantasmas de los retiros. Bueno, ese es el gran punto, creo yo. Y esto sí está relacionado con el proyecto de reforma de pensiones que se está discutiendo. Y hago la relación por lo siguiente, porque en ese proyecto, la mesa técnica, las buenas noticias que yo creo que hubo, ¿cierto?, como para generar cierto grado de acuerdo, hay varios temas que ahí se viabilizaron, creo yo, pero hay temas que no se han tocado. Temas técnicos que no se han tocado, que son importantes, como la jubilación, por ejemplo, ¿cierto? Pero el gran elefante en la habitación son los retiros. O sea, hacemos un enorme esfuerzo. Supongamos que incluso este gran esfuerzo de la mesa técnica y cómo se está trabajando en el Senado seriamente con el gobierno, eventualmente llega a puerto. Y nos vamos a tener que poner de acuerdo en los detalles y probablemente va a pasar algunos meses hasta que eso ocurra, ¿cierto? Si es que ocurre. Si es que ocurre, pero en el mejor escenario eso va a ser igual muy difícil y pasa una de estas cosas. O sea que viene un retiro, que puede ser este año, ahora. Yo digo, se acabó el sistema de pensiones. Puede no ser este año, llegamos a un acuerdo y el año próximo aparecen de nuevo los mismos personajes, ¿cierto? Que vamos a... Ustedes muestran después en las cámaras, digamos, ojalá digamos, todos los ciudadanos miráramos exactamente a quiénes son esas personas que son las responsables, más bien son irresponsables, ¿cierto? Pero son los responsables de llevarnos en un camino del que no podríamos estar. Entonces, es muy importante, y esto no se está discutiendo en la reforma de pensiones. O sea, el proyecto de reforma de pensiones es como que no mirara la posibilidad de un retiro. ¿Pero qué se puede hacer? Porque vamos a suponer que se llega a un acuerdo, que se consideran los elementos discutidos en la mesa técnica. Listo, todos de acuerdo a nuevo sistema de pensiones con todas las modificaciones. Nada se puede hacer para evitar que en un año más, si es que se rechazan estos intentos, vuelvan algunos diputados de manera creativa a proponer ya otras cosas, y esto va a ser un torpedo, una amenaza permanente. Y es porque yo creo que se requiere ahí un acuerdo político de gran envergadura. ¿No está ahora? ¿El antirretiro después de la evidencia de la inflación, por ejemplo? Tiene que hacerse explícito. ¿Qué más explícito que tener un año? Tiene que hacerse explícito como acuerdo. Porque si no, lo que va a ocurrir es que un retiro, como por ejemplo el primer retiro fueron
20.000 millones de dólares, ¿cierto? Bueno, nosotros estamos aquí peleando por 5 puntos, 6 puntos, ¿cierto? Un punto de cotización son 900 millones de dólares, ¿ya? En el año. Entonces, y además el puntito va a ir subiendo de a poco, porque no puede subir 6 puntos de una vez. Entonces, podemos estar 5 años, ¿cierto? Donde vamos a ir a lo mejor sumándole 900, 2.000 millones de dólares, etcétera, y de repente 20 millones sale, ¿cierto? O sea, eso no tiene ninguna viabilidad. Uno de los retiros significó, a todo este número redondo, 20 veces lo que conseguiríamos aumentar un punto al principio de ahorro extra. Claro. O sea, las dimensiones son... No, esto es absurdo. Esto es como sacarle el tapón a la piscina, ¿cierto? Y nos vamos para abajo. Entonces, y además, tomemos los retiros que están ahora en discusión, ¿cierto? Que son... Se habían presentado como 6 proyectos. Pero bueno, parece que se fundieron y ahora están quedando 4, tomaron 4, no sé cómo era. Pero esos proyectos, en definitiva, son aún peores que los que conocimos en 2020-2021. ¿Por qué? Porque están los del diputado Lee, que básicamente permiten hasta sacar el 50% del fondo, todo de una vez. Y hay otros que básicamente ya hablan de poder sacar parcialmente o totalmente. En el caso del diputado Lee, solamente para adquisición de la vivienda. Sí, o para pero ahora empiezan, como se van a fusionar, claro. Entonces están quienes dicen por alguna morosidad, ¿cierto? Ahora, si esa morosidad puede ser grande, pequeña. La verdad es que lo que hay es, hay un proyecto que habla de 10%, otro que habla de 15%, pero ya por primera vez se empieza a hablar de todo el fondo, de 50% del fondo. Bueno, estos son los diputados o las diputadas, digamos, ¿cierto? Los parlamentarios, que yo creo que tenemos que identificar. Porque lo que se está haciendo, perdona, y en la introducción de cada uno de estos proyectos, solo hay seguridad social, esa es la palabra, seguridad social, ¿cierto? Entonces esto es absurdo, esto es como, es decir, en razón de la seguridad social, vamos a quitarle todo piso de seguridad social que se fundamenta en estos ahorros de largo plazo, ¿cierto? O bien, como los argumentos absurdos que se han escuchado, como no pareciera no ser capaz todavía el gobierno con los parlamentarios de llegar a un acuerdo, bueno, ellos son parlamentarios también, digamos, son parte de esto, de llegar a un acuerdo para un proyecto que mejore el sistema de pensiones. Lo mejor que podemos hacer es hacer estallar el sistema de pensiones. ¿Cuál es la lógica? ¿Cierto? Es una lógica absurda. Claro, porque hay algunos que han planteado eso. Si no hay acuerdo, retiros, entonces. Eso es política, eso es la política, es el campo de la política opera así. Y algunos han dicho, por ejemplo, haciendo el paralelo, el tema del veto. Si es que nos plantearan un veto para el tema de la obligatoriedad del voto, entonces nosotros no acudimos a los acuerdos políticos de otra índole. La política es política, en realidad la conocemos, no nos vamos a hacer los sorprendidos aquí. ¿Qué efectos puede tener una cosa? Bueno, pero acá una cosa son los tiranteos, digamos, que uno estamos acostumbrados a ver, ¿cierto? Cuando alguien quiere conseguir 5, entonces pide 10, o sea, todas estas cosas que uno conoce, ¿cierto? Que es como el regateo. Y uno sabe que es el mundo de la política. Pero estas personas, digamos, las que son las mismas, ¿eh? O sea, de hecho, los diputados, varios de los diputados que estuvieron en la sesión de hoy día son los mismos que estaban en el primer retiro y son los que han estado en el segundo retiro, en el tercer retiro. Estas personas básicamente lo que hacen es que están haciendo políticas públicas, saltándose la Constitución, en la Comisión de Constitución. Saltándose la Constitución porque todos saben que están haciendo políticas públicas, no están reformando la Constitución, ¿cierto? Están haciendo un programa, están haciendo... De hecho, hoy día hubo otros 2 diputados
que quisieron presentar una moción para que las personas, para incluirlas como reforma constitucional, para que las personas pudieran tener la libertad de cambiarse a Capredena y Preca. Y querían unirla con el proyecto de retiro. O sea, básicamente lo que tienen en mente es casi cualquier cosa. O sea, hoy día esto es bien serio, creo yo, porque estas son personas que podrían decir, hoy día le toca a los fondos de pensiones, mañana le toca, bueno, no nos gusta que el Banco Central haga un ajuste, ¿y por qué no vamos por el Banco Central? ¿Por qué no vamos por cualquier cosa, cierto? Porque básicamente lo que ellos saben que lo que están haciendo es materia de seguridad social, no es de facultad de los parlamentarios. Ellos saben que cada cosa que están proponiendo tiene costos fiscales enormes. Si yo desfinancio el sistema, ¿cierto? De pensiones, la capitalización, el ahorro individual, automáticamente el costo de la PGU sube, ¿cierto? El costo del número de personas, va a haber que cubrir a más personas. Y entonces, cada medida que toman es costo fiscal, pero no pasan por Hacienda, no pasan por la Comisión de Hacienda. Es todo. Entonces, eso es un subterfugio que estamos pagando caro. Y eso es lo que digo. O sea, si esto no lo tomamos en serio, ¿cierto? O sea, lo que necesitamos en realidad es que haya un acuerdo político de gran escala. El acuerdo político incluso sobre las medidas de la reforma de pensiones es hasta secundario. Precisamente porque casi cualquier cosa que puedan hacer ahí se puede desbaratar al otro lado, ¿cierto? Es más importante saber atender esta urgencia de los retiros que incluso llegar al acuerdo. Es el ponerse de acuerdo en algo muy básico, que es que nunca más puede haber retiro. Y el gobierno tiene tejado vidrio, ¿cierto? Porque, bueno, muchos ministros del gobierno, presidente, votaron por los retiros. El proyecto del gobierno tiene un autopréstamo. ¿Qué tiene que ver un autopréstamo con la seguridad social? Un autopréstamo, sacarle fondos para uso de corto plazo, ¿cierto? Entonces, la mesa técnica no mencionó este tema, pero esa es una norma que tiene que votarse del proyecto del gobierno. O sea, no puede haber autopréstamo, no es abrir una ventana para que después luego... ¿Y qué pasa, David, de tu juicio con casos de personas que están con una enfermedad terminal y tienen acumulada mucha plata y quieren usarla, por ejemplo, para su tratamiento? Porque realmente les han dicho que tienen una enfermedad muy, muy, muy grave, muy de última línea. Sí. Bueno, no estoy seguro si efectivamente hoy día ya está considerado eso en alguna norma, pero ese es un caso donde a las personas, al grupo completo, se le calcula el monto de pensión de acuerdo a su expectativa de vida. Claro, y él no va a tener esa expectativa de vida. No, entonces esos son temas que, de nuevo, son temas que perfectamente dentro del mismo marco en el que tenemos se pueden considerar, ¿cierto? Pues son ajustes técnicos, tienen que ver con si hay más información, etcétera. Pero ese es un tema. ¿Eso nos daña el punto de flotación del sistema? No, para nada, porque eso tiene básicamente que ver con un dato, ¿cierto? Que es la expectativa de vida de las personas. El problema, ¿cierto? Es cuando se argumenta de manera falaz, digamos, básicamente tratando de decir, bueno, es que, bueno, si no es eso, es otra cosa, o por ejemplo, como en estos proyectos de retiro donde se habla, bueno, si hay algún tipo de enfermedad catastrófica que tenga alguien, que tenga la persona, bueno, y si no es la persona, puede ser algún miembro de su familia. Estamos hablando de casi contingencias que tenemos las personas regularmente, ¿no? ¿Has visto? Porque el gobierno del presidente Boric se ha opuesto. Su ministra del Trabajo ha sido meridianamente clara en que el gobierno no apoya los retiros. ¿No basta con eso? ¿No te da las garantías de que si la oposición, no toda, porque también hay diputados de oposición que que han planteado retiros, pero la oposición mayoritariamente, el gobierno completamente está en contra, ¿no está salvaguardado el sistema? No, yo creo que no. Y eso es lo que he enfatizado, digamos, cuando me ha tocado ir a la comisión del Senado, que he estado viendo el proyecto. He mencionado este tema. Hay que abordar ese tema de manera directa. Lo que ocurrió es muy grave. 50.000 millones de dólares salieron de los fondos de pensiones.
Hoy día tenemos 280.000, pero hubo 50.000 que salieron así en unos segundos, ¿no? Y ya vemos cómo se abre el apetito y cómo esto pasa a ser territorio fértil para populistas, que es básicamente lo que tenemos ahí. Lo que tenemos ahí son... yo creo que lo que tenemos que decir es que lo que tenemos ahí es exactamente la clase política que no podemos tener. Y creo que hay que identificar a esas personas que han estado haciendo ese tipo de ganancias de corto plazo, que son ganancias o a nivel personal o de populismo. Es una mezcla entre, no lo sé, ignorancia o simplemente mirar para otro lado, populismo, irresponsabilidad, ¿cierto? Abandono de deberes incluso, porque ¿para qué tenemos a los congresistas, ¿cierto? No es simplemente para hacer como que legislan, sino que para realmente hacer legislación. Pero bueno, el gobierno ha dicho que está en contra de los retiros y eso es muy importante, pero lo que necesitamos generar es una coalición suficientemente potente que nos permita asegurar que en los próximos 10 años, en los próximos 20 años, vamos a liberarnos de esto, ¿cierto? Yo creo que ese es el problema. Nosotros tenemos una posibilidad, por ejemplo, es tener un consejo de pensiones autónomo que funcione como el Banco Central y que su única función sea, tal como el Banco Central tiene como su única función, la inflación, la inflación, la inflación. La estabilidad de precios, dice. Es su tema, ese es su tema, ¿cierto? La estabilidad de precios. Y no importa qué es lo que haya, actúa, ¿cierto? Y esa tiene sus herramientas. Acá necesitamos, yo creo, que una entidad relativamente autónoma de los gobiernos de turno que básicamente diga, vele por los ahorros de largo plazo. Y eso puede requerir tomar decisiones que en general los políticos no están tomando, como eventualmente decisiones sobre la edad de jubilación, sobre las tasas de cotización, pero también levantar la alarma sobre los retiros. O sea, nosotros necesitamos que haya un ente autónomo que diga, alarma, acá se van a ir fondos de pensiones a través de estas medidas. Pero creo que se necesita una coalición que hable del tema y eso creo que no lo hemos tenido. David Bravo, bueno, David es el líder de la famosa Comisión Bravo, que fue nombrada por la presidenta Bachelet, si no me en 2014. En 2014. Sí. Dirigió todo este estudio de muchos economistas, muchos expertos, para dar recomendaciones. Muchas de ellas no se han cumplido. Algunas se han cumplido, por ejemplo, algunas se han ido cumpliendo, algunas ya son parte también de estos acuerdos de la mesa técnica. Esperamos que, ¿cierto? que ocurra, pero estamos en esta tarea un poco ingrata. David, economista y director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica. Como siempre, gracias por acompañarnos y explicar más técnicamente estas propuestas. Que te vaya muy bien. Gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos. Espérenos. Estamos de vuelta en Vía Pública. Revisamos nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl, que en este momento destaca